Muy buenos días, muy buenos días. Aquí estamos en Panorama Semanal, agradeciéndole a ustedes como siempre el favor de su atención y que ustedes nos brinden la posibilidad de reflexionar con ustedes temas que sobrecogen en alguna medida la atención de la mayoría de los dominicanos y otros que no son dominicanos, y que hacemos un esfuerzo en tratar de desconstruirlo o descomponerlo o construir sobre ello una visión que parezca unificar. Miren, señores, en las semanas anteriores, y adquirió quizás su clímax esta semana, la ministra de Interior y Policía y dirigente política, porque hay que decirlo así, ha sido objeto de la más cruel y terrible persecución mediática. Y oigan lo que yo estoy diciendo, de la más cruel y terrible persecución mediática, que ha tenido una dimensión pocas veces conocida aquí en República Dominicana por lo abarcante que ha sido. Incluye los medios convencionales, los programas de más peso y de más audiencia, incluye periódicos, los periódicos, radio, televisión y las redes, naturalmente. Entonces, ¿qué ha pasado con Farides? ¿Por qué se da esta conjunción? Bueno, porque Farides queda atrapada en un momento en que las redes, la comunicación en redes han adquirido el mayor poder sobre la atención de la gente. Y porque la comunicación radial, televisiva y periodística ha sufrido una evolución ética. Involución ética. ¿Tú crees que es involución? Obviamente. Si es, bueno, porque rompe los parámetros de la ética y va hacia atrás. Bueno, involución, acepto la corrección. Una involución ética que hace que los actores, o que muchos actores, entren a estos espacios a ejercer la comunicación como un instrumento de extorsión y como un instrumento de ajuste de cuentas políticas, más que un instrumento de información o de reflexión sobre los hechos. Domingo, en serio, ¿cuál es el interés? ¿Qué intereses reales toca Faride para esta andanada, descomunal? Yo a veces escucho gente y digo, pero A ella ¿qué es lo que pasa? No, le pasó lo mismo que le pasó a Altagracia Salazar, a Marito Zapete, a Edith Feble y a otros. Le pasó lo mismo. Que, primero, Faride, en el ejercicio político, atacó Muy incisiva. Muy incisiva y con muchos argumentos incontrovertibles. Sí. En un momento dado asumió la oposición política, sintetizó la oposición política. Y los PLDistas estaban resentidos por eso. Totalmente. Entonces, ella asume el Ministerio de Interior. Y el Ministerio de Interior implica asumir el reto de ordenar la sociedad. Y ella comenzó por lo más simple, por el derecho a la gente a
a liberarse de la bulla. Comenzó por lo más simple. Lo que pasa es que los que hacen bulla son los que suenan. Sí, sí. Pues tú le preguntas a los barrios y le dices, está más tranquila la cosa. Sí, pero y esos son los que están en redes. Porque los otros son viejos que no están en redes. O son cristianos que no están en redes. O son gente que están viviendo su vida, sin incursión múltiple. O sea, que incursionando en lo básico. Ahora, su vida en el anonimato. Pero además, con lo básico, viviendo lo básico, yendo a trabajar, Sí. Yéndose a acostar, cuidando de sus hijos o sus nietos, teniendo alguna relación con sus nietos. Sí. En lo básico, esa gente está viviendo en lo básico, pero esa gente es afectada, y son muchos, y es afectada por un tipo que se le dio la gana de sacar una bocina y ponerla frente a su casa. No para que la bulla entre para su casa, la pone con la salida hacia afuera. Exacto. La salida hacia el exterior. Por tanto, la bulla afecta más a su vecino que a él que puso la... Bueno, la escuchan más su vecino que él. Bueno, y ella asumió eso que es un desorden en República Dominicana, ella lo asumió. Y obviamente se juntan lo del PLD con el desorden. Sí. Pero además, ese desorden implica la creación de mini espacios para el consumo de sustancias ilícitas. ¿Por qué? Porque se consumen en grupo y los organismos encargados de perseguir eso le da brega entrar en su grupo. Entonces, esa gente, los tecatos, los que consumen droga de manera habitual, también atacan a Faride por eso. Oye, ¿por dónde anda la vaina? Pero otra de la que tiene culpa básicamente el gobierno y el presidente Luis Abinader. ¿Qué hicieron los PRMistas cuando llegan al poder? El grifo de la publicidad que el PLD lo había abierto in extremo, lo abrieron grandemente, pero lo abrieron particularmente para el periodismo de investigación, el llamado periodismo de investigación. Y le dieron una cantidad enorme de publicidad al periodismo de investigación. Pero la gente sabía que el periodismo de investigación se realizaba de esta forma. Si tú no me pones publicidad, yo te hago un periodismo de investigación, yo te descubro alguna falta que tú tengas y te la expongo. Y entonces ya la gente había descubierto eso. ¿Y qué hace la gente? Bueno, que como el PRM abrió el grifo de la publicidad un poco más que el PLD, entonces ha comenzado a extorsionar a los funcionarios públicos. A extorsionarlo pero ya no con una investigación periodística que ponga en relieve una falta. No. Ya ha comenzado a extorsionarlo con cuestiones, con bajeza in extremo. Descomunales. Yo nunca se había visto, es más, en ningún país del mundo, creo. Porque nunca, no, pero la culpa... Nunca en la historia se le había dicho a un ministro y de un ministro. Pues tú sabes quién tiene la culpa de eso, el Luis Abinader. Luis Abinader que le mete, o los funcionarios públicos que le meten 15 millones de pesos una sola institución, por ejemplo la pública a Nuria Piera, que le meten 15 millones de pesos a una sola institución. Entonces, abre la gula de todo el mundo. En vez de darle 1 millón a 15. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos no tienen talento para investigar, entonces se inventan cosas. Un saludo a Eduardo Estrella. Un abrazo a Eduardo Estrella. Qué vaina. Lo aprecio y lo quiero tanto que a distancia siento lo que él siente. Bueno, entonces que se creó
el mecanismo del chantaje para conseguir dinero. Además, Y además ya las bocinas bajeadas dejaron de heder, porque sí, ya hay una nueva realidad. se higienizaron. Se higienizaron. Se higienizaron, la normalización la higienizó. Y entonces, ¿qué pasa? Que entra ese campo que grande, es gigante el campo de la extorsión. ¿Por qué? Porque baja la comunicación a nivel de la cuneta. Yo lo escribí en un Twitter. Baja la comunicación a nivel de la cuneta. Y como tú en las redes puedes monetizar cualquier porquería, aunque no consiga arrodillar al extorsionado, consigue algo por la monetización. Párame ahí. En biología existe lo que se llama la desensibilización. La desensibilización significa cuando hay una sustancia en exceso que toca a los receptores se van desensibilizando de tanto neurotransmisor que tiene. ¿Qué significa eso? Socialmente, ya que digan que Ricardo, Héctor y Domingo son... ya no vende. Ya no vende. Ya tienen que enseñarnos el video. O tienen que decir que hay un video donde estamos los tiene que decir que hay un video y hacerlo con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial te permite, oye esto, y ya... Ya lo sabemos, que eso existe. Entonces, pero para que la gente... Bueno, no quiero atropellarte tu razonamiento. La inteligencia artificial te permite construir todos los sonidos que tú quieras. Ya hay que ser, como dice el hijo mío que es músico, ya hay que caerle atrás a la batería para tú saber el pequeño error humano, para darte cuenta que no es una computadora. Entonces, además, hay gente que lo quiere creer. Sí. Y ahí viene el otro componente ideológico, político, en una sociedad donde todo el mundo, hasta el Papa, se sitúa. Tenemos una sociedad posmoderna donde todo el mundo está situado en una trinchera. Está ubicado. Donde en esa trinchera tiene un precio su autocensura. Y todos están esperando que en vez de 15 para 1, sean 1 para 15. Entonces vamos a empezar por ahí. Tenemos la parte política. Entonces tenemos las palabras que están gobernando en el posmodernismo y que nosotros la hemos usado siempre y que creo que somos el programa que iniciamos a crear esos términos. Infoxicación, infocracia, hipnocracia, hiperstición, esa es nueva, la hiperstición. La hiperstición es lo contrario a la superstición. Sí. La superstición se basa en un hecho ilógico, no pase debajo de una escalera o no vea un gato negro. La hiperstición es una mentira que se crea y al final se hace una verdad. Y lo está usando maravillosamente la ultraderecha. Eso lo sabemos. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un TikTok y un Instagram donde el 80% de las cosas son fake. ¿Por qué? Porque tú para usar TikTok, Instagram no necesitas ninguna formación. Entonces, tú puedes... Entonces, para terminar esa parte, entonces, ¿a dónde vamos? Léanse a Eric Fromm. Vamos a volver a Eric Fromm 70 años atrás con el miedo a la libertad. Biología está desensibilizando a la sociedad. Ya lo que tiran los 3 famosos blogueros de aquí, que tiran una vaina y todo el mundo se lo cree, ya nadie se lo cree. Entonces ya hay que pasar del meme al video, imagen, posmodernismo, la vuelta a la imagen, tecnofeudalismo, la imagen era lo básico en la Edad Media, volvemos a la imagen, ahora queremos imagen, ya no es fulano de tal, no, hay un video. Es que hay un video, ¿tú me estás entendiendo? Porque lo que pasa es que en la prueba
también ocupa un espacio de la FEINT. Es que viene con eso. Entonces, si tú tienes un ser, porque fíjate que lo que se plantea son dos. Una de esas antes era otra ministro también que menciona, sin embargo, esa persona no se menciona. Entonces, ahí viene lo que se llama la selectividad neurofuncional del marketing. Todo el mundo nada más menciona una persona, no mencionan la otra. Si la otra todavía hubiese estado en su ministerio, las dos estuvieran compitiendo cuál suena más. Claro, una suena más por el peso específico del ministerio. Pero a donde voy es que en este sancocho, de todas esas palabras y de todos esos autores que nosotros mencionamos que están en boga, con la Medici, con la hipnocracia, infoxicación con Byung-Chul Han, Baudrillard, con el espectáculo Guy Debord, con la sociedad del espectáculo, todo esto lo estamos viviendo más que nunca, pero todo en exceso hace daño. La desensibilización social ya está, que si tú pones a Abinader, que dicen que si tiene otro muchacho y que si tuvo un muchacho y que si la otra tuvo esto, ya la gente lo está, mira, fuquiti, pasando más rápido. Voy a advertir algo, voy a advertir algo. ¿Tú sabes por qué han surgido estos gobiernos de ultraderecha? ¿Tú sabes por qué? Nos vamos a extender en este segmento. ¿Tú sabes por qué han surgido? Después de esta pausa, ¿por qué han surgido los gobiernos de ultraderecha? Por eso que yo me voy a ir también de este programa. Aquí mando yo. Entonces, ¿cuál es la nueva hiperstición que está creando que los gobiernos de ultraderecha se pongan de moda con la ausencia total de discurso y una completud de emotividad, que es lo que gira alrededor del voto ultraderecha? Mira, ¿tú sabes por qué han surgido estos gobiernos de extrema derecha? Porque el liberalismo llevó el culto por la libertad individual a extremos. A extremos que lo hicieron chocar con los valores religiosos, con los valores que desde que comenzó la modernidad se había cultivado la familia, el resguardo de la familia frente a lo público, valores que incluso tenían una conexión biológica, como la ubicación de dos sexos, que no es solamente como quería Foucault mintiendo para justificarse como pájaro. Ustedes los PLDistas le tienen odio a Foucault, yo no sé por qué. Yo no le tengo ni odio a Foucault. Todo lo que hicieron círculos de estudio en los años 80 como tú, envenenado con Danilo y Montalvo y todo ese grupo, no se leían a Foucault, no se lo leyeron. No. Oye, Bosch no conoció a Foucault, para que lo sepa. Sí, claro. Ajá. Claro que lo. Créeme, mira, que sí. Tú nada más tienes que leer, oye, tú nada más tienes que leer, tú lees el Pentagonismo y ya te das cuenta que Juan Bosch leyó a Foucault. ¿Tú quieres saber el poder el poder que plantea el pentagonismo de Juan Bosch sobre el postcolonialismo no es ni la más mínima idea de lo que era el poder de Foucault? No, que para tú llegar a esa conclusión tenía que tener ideas básicas sobre lo que es el poder. El creador de los círculos de estudio me dijo: nosotros no entendíamos a Foucault. Pero esa fue la grandeza de Juan Bosch, que él se quedó solo con los conocimientos mayores y a los otros nos enseñó la baratija, nos enseñó la cosita. Mira, ahora es que uno viene Ya sigue con tu odio con Foucault. Oye, no. Oye, lo que te quiero decir es lo siguiente, que Foucault, para
para justificar su, no voy a decir una desviación para no ofender a nadie, su identidad sexual, decía Sería el que colmo el que tú sexo, frente a un psiquiatra le diga desviación, ¿no? Porque sí, sí, a veces yo estoy en este programa, tú ves. pero a veces Que de adorno, ¿no? pero a veces yo me olvido de que tú estás. Por eso, ¿no? De adorno. Oye, eh, no me venga con el chisme que tú sabes que yo disparo rápido. Oye, oye, entonces Foucault decía que la identidad sexual era una construcción social y los liberales trajeron eso ya y en los últimos 25 años lo instalaron como elemento a ser promocionado Es el problema. con recursos públicos. Bueno, se agarraron los ultraconservadores de eso, se agarraron de eso los ultraconservadores y construyeron un sistema ideológico de impugnación a conquistas liberales que son puramente humanas y lo llevaron al extremo. Bueno, pero eso fue llevado al extremo porque los otros se fueron al extremo. Y Paco, voy a llegar lo de ahora Faride es idéntica, del punto de vista de abominable, como poner a pelear un trans de hombre a mujer con una mujer en boxeo. Sí. O sea, ponerle a que un hombre le entre a trompadas a una mujer por el simple hecho de la constructo social. Ya, eso te lo dice correcto. todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en las redes han llevado esto al extremo. Por eso no es casual que surja esta iniciativa de modificación de la ley 6132. Y yo he hecho el mismo paralelismo. O sea, están provocando que el poder se defienda con garra, como lo hicieron los ultraconservadores, que ya tienen a Donald Trump sentado en el espacio de poder más importante del mundo. Elon Musk y Donald Trump no duran 6 meses más de amores. Bueno, no, ya ellos pelearon. Oye, que te lo Pero digo. no, ellos pelearon, pero Donald Trump seguirá ahí. Donald Trump seguirá ahí por los 3 años y 8 meses que le quedan. Bueno, pero, oye, se tiene que defender. Se tiene que defender porque ya las redes han sido asaltadas por la extorsión que viene de los medios convencionales, Claro. que era una práctica de los medios convencionales, pero limitada De siete personajes. a 7 personajes, exacto. 12 personajes. Limitada. Entonces, Faride ha caído en esa, ha caído en esa madeja, igual que los amigos de anterior del grupo que vinculaban a USAID cayeron en esa madeja, pero ellos se beneficiaron de las redes a tal punto de que dejaron los medios convencionales por lo que ganaban en las redes. Todos. Ellos. La mayoría. Sí, no, pues así es. Entonces, pero ahí viene lo otro. Las redes están condenadas a no ser explotables por mucho tiempo porque ha sido asaltada por lo más degradado de la sociedad, que ha visto en esos nichos la oportunidad de conseguir dinero sin trabajar, solamente con el hecho de poderse inventar lo más procaz para lanzarlo como elemento que hace sufrir a otro ser humano y que ese ser humano, poner a ese ser humano en posición de pagar para no sufrir, en vez de pagar para no matar, como en el caso de Leonel Fernández, o pagar para que no te pongan a sufrir a tus hijos, pagar para que no te pongan a sufrir a tu mujer. Por Esa ejemplo, es la extorsión. La extorsión va más hacia la familia. Hacia la familia. Sí, porque el que está en política sabe que se expone a eso y de alguna manera ya se ha cubierto
de una piel que le permite ser, digamos, invulnerable. Como dice un gran amigo abogado, no voy a decir su nombre, doctor, yo me pongo un traje de buzo para bajar ese estercolero que es la justicia. Todos los días me lo pongo. Ese es otro tema. Ese es otro tema que está llevando, que va a llevar a esta sociedad a defenderse. A la autolimitación, al miedo a la libertad, a Eric Fromm. Entonces yo le pido... A reaccionar, va a reaccionar. Yo le pido a la sociedad dominicana que quedó en shock. Yo creo que, como decía alguien aquí, es que el ladrón le conviene que haya justicia y que esté la cosa organizada cuando de sus hijos se trata. Sí. ¿Entiendes? Entonces tú llega un momento y tú dices, pero espérate, es que se llegó ya a lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Yo creo que se hizo temblar la tierra. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos biológicos, sociales, traducidos a la sociedad, que tiene el mundo para, vamos a llamarle así, contrarrestar esta situación? La desensibilización. Llegará un momento en que no va a importar lo que se ponga en las redes y se va a volver, Domingo, y ahí sí quiero que te lo diga, porque un planteamiento es CNN, de que cuando salga un video, si no tiene ese logo semióticamente seguro, no va a servir para nada. Entonces, volverá la hegemonía de Fox, de CNN, de BBC, de NBC, de la otra, ¿cómo se llama? Al Jazeera, Sí. la BBC de Londres, El País de España. ¿Qué quiero decir? Que aunque ha habido una apertura gigantesca cuántica de todo, el ser humano se autolimita, porque el ser humano, al final, es un ser para la muerte. Sí. Y cuando el hombre ve la limitación biológica frente a la locura cuántica del posmodernismo en que está metido en sí, en que está metido, tú dices, no, espérate, vamos a limitar las cosas. Sí. Vamos a llegar hasta un punto. Sí, porque ahí se da el efecto agresión. Agresión. Y vamos a ver la agresión en comunicación. La agresión en comunicación se da a partir de que tú le haces imputación a alguien que no tienen asidero, es cierto, que no se apoyan en la verdad. Entonces, ¿qué genera eso? Bueno, genera una reacción que puede estar canalizada a través de la convencionalidad, a través de las instituciones que se han establecido para armonizar cuando se dan este tipo de agresión, pero también puede generar otro tipo de reacción, que de hecho la ha generado, otro tipo de reacción. Y la agresión... Yo nada más recuerdo una galleta a un personaje allí en la Z, no sé si tú te acuerdas, a un personaje de lo que está embarrado ahora, pero realmente con las cosas que se dicen en el diario vivir aquí, es para que aquí haya un pleito de galletas todos los días. Sí, un sometimiento por difamación todos los días, porque ya esto está llegando a límites. Entonces viene la desensibilización. Van a perder su propio negocio, van a dañar la gallina y los huevos de oro. Van a dañar las redes, van a dañar la gallina, los negocios. ¿Por qué? Porque esto va a llegar a niveles tales que, mira, yo vi una situación en la que una hija acusaba a una madre de haber recibido, de que alguien dijo que ella recibió un soborno. Oye, ¿por dónde? Entre madre e hija. Entonces ya tú sabes a dónde estamos. ¿A qué nivel estamos en términos de comunicación?
y no convoca a todos a lo que reflexionamos un poquito sobre esto o que procuramos con el ejercicio de la comunicación alimentar corrientes de pensamiento que contribuyan a la convivencia racional de los seres humanos en el marco de la sociedad y que de alguna manera construyan las condiciones para que las instituciones puedan normar la conducta del individuo y el individuo no tenga que ser reprimido para ser sometido a lo que se considera como equitativo o equilibrado. Vamos al mambo. Vamos al mambo. Vamos al mambo. Pero ¿por qué no nos vamos ¿Le a la pausa conviene- ahora? ¿A qué? ¿Por qué no nos vamos a la pausa antes del mambo? Porque tú no sabes bailar mambo, parece. ¿Tú has bailado mambo alguna vez? Bueno, uno hace todo. Pues, ¿Tú bailas bachata? cuando hay poca, ¿Tú eres bachatero? cuando hay poca. Allá en Miches, descalzo, frente a una playa, No, Michelle, con no, un pecado con no, coco. yo ¿Tú has bailado? salí muy temprano cuando la Di bachata. la verdad, hermano. Usted era de los pariguayos que se puso a leer en círculo de estudio. Usted no bailó ni bebió. No. En Miche. No, después Usted salió con Lidio Cadet. No, y Usted que la bachata no pariguayo. había irrumpido. No había un pariguayo irrumpido de todavía. Miche. A mí me dijeron que tú eras uno de los pariguayos de Sabana de la Mar. Bueno, pero no te dijeron nada mentira. No, te dijeron que tú eras un intelectual. Yo era el Miche. Con el pechito parado. De que mira, de que era de lo que llevaba libros, pero no bailó bachata. Bueno, No bailaste, déjalo ahí. vámonos. Cuando Heidegger dice que nos olvidamos del ser, estamos hablando de lo que somos, no del ser humano, de lo que somos. Ese ser arrojado ahí. Entonces, el ser que está arrojado a esta locura cuántica que es el posmodernismo, a esta incertidumbre, a que nada es nada, a, que la A este sociedad- bodrio. exacto, a que esto es una sociedad líquida, a que estamos en un mundo donde las palabras clave son todo lo que tiene que ver con caos, incertidumbre. Llega un momento que el instinto de conservación individual y también el instinto de conservación social, para hacer un parangón, ¿no? y hablar un poquito de sociología de Max Weber, te dice lo siguiente. Ok, está bien que sí, pero no. Es una expresión muy de la época. Está bien que sí, pero no. Y eso es justamente la avanzada política donde por primera vez en los últimos par de años Farideh Raful tiene la ofensiva e inclusive la anuencia mediática para proceder. Si Farideh no procede, si Farideh no emplaza, si Farideh deja caer esto, tendrán que venir 4 o 5 nuevos temblores de tierra al estilo de lo que le pasó a la pobre Farideh para ver si llegamos a un momento de autocontrol. Y ahí es donde quiero entrar, porque mientras la gente estábamos en eso, yo me dediqué a tratar de entender la crítica de la razón práctica de Immanuel Kant, Ajá. donde él plantea y te dice, es que la libertad del hombre no puede ser a priori por el espacio temporal, tiene que haber algo más, tiene que haber el hecho, tiene que haber el deber ser. Diablo. Y cuando tú te metes ahí, tú dices, wow, pero ¿dónde que está el deber ser en este momento? ¿Hasta dónde vamos a llevar el no deber ser y que cualquier cosa es posible? Volvemos y caemos, domingo para en lo que hablamos y nosotros hacemos un cacareo diario. Infoxicación, hiperstición, que vamos a hablar de la hiperstición un día de esto, domingo, sí, que es lo contrario a que nunca voy a hablar superstición. de eso. Exacto. Hipnocracia, sociedad del espectáculo, Pero, sociedad líquida, sí, posmodernismo. sí, pero todas esas, todos esos epígrafes que al final terminan siendo
descriptivos, ayudan a entender la sociedad La de describen hoy. ahí mismo. Sí, porque la describen, nos ayudan a entender la sociedad de hoy. Ahora, a la gente hay que ese elemento, el deber ser, Ahí, que es donde Camps, lo de Camps era Atuey. eh, Este Kant. este Camps, Sí. Entre Atuey de sí, Kant, de Camps no, y Manuel Kant este hay Camps, una diferencia. Hay que preguntarle, ¿a quién hay que preguntarle? A veces hay diferencia entre Immanuel Kant y Atuey de Camps. ¿A quién tú le preguntarías ahora mismo? ¿A quién? André, André Le Mateo, Cándido, no. no, A Enerio Rodríguez. a Enerio, a Enerio, sí, ¿Tú sabes quién? A León Tebre. a León Tebrea. Diablo, vamos a traer a León un Vamos día. a traerlo la próxima Yo semana. lo invité, tiene un Mira, la problemita, próxima, me dice, voy a ir porque me entusiasma ir con ustedes. la próxima semana. León Tebrea puede analizar la diferencia que hay entre Immanuel Kant y Atuey de Camps. Sí, sí. Buena esa. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Cuando Emmanuel Camps entra al mundo de la ética y se tropieza con el deber ser que ya lo había descompuesto de toda manera Aristóteles, que fue el gran, Es la ética. sí, el gran expositor de la ética, el gran constructor del hombre deber ser, no del de Heidegger, del hombre arrojado ahí, del ser tirado ahí, sin ningún compromiso, sin ninguna razón ni explicación que definan su estado, sino arrojado ahí. Cuando Kant entra al mundo de la ética, comienza a construir lo que son los muros de contención de los desenfrenos del ser. Y ahí entra el imperativo categórico kantiano a decir, no, en serio. En serio, ¿Tú te contra imaginas? Faride. ¿Tú te imaginas a tu hija leyendo, escuchando y recibiendo el bullying del colegio porque alguien dijo esto y aquello? Porque alguien dijo, Señores. esto, no, porque alguien dijo, esto que mi mamá me ha dicho que es lo peor, la peor expresión del ser humano, se lo están atribuyendo a mi mamá. Diablo. Oye, entonces ahí viene El oeste a veces tiene razón. Claro. El oeste. Ey, ven acá, vamos a matarnos. Entonces ahí viene, Vamos a matarnos tú y yo ahora mismo. Ven, vamos a hacer un duelo. entonces ahí viene el poder, no, y no, y como no y no, ponemos esta ley, imponemos esta ley, Una mordaza. que es lo que ellos dicen que ley mordaza. Ah, porque ley mordaza, porque alguien tiene que frenar estos desenfrenos. Porque si la ética de Kant, que es una autoconstricción, no puede operar, Él le llama libertad. él le llama libertad. Y en el fondo, si tú lo analizas, papá. No, él autoconstricción, el que la llama libertad así abiertamente en Nietzsche. Nietzsche sí. Nietzsche sí. Nietzsche quiso acabar con Kant, pero qué va. Nietzsche sí, porque Nietzsche No, pero no nos salgamos del era punto, porque estábamos bien, estábamos en la parte más para aterrizar. No, y que estábamos en la parte más autocrítica de esto. O sea, esa hija viendo eso, leyendo eso, pero peor aún, recibiendo el bullying de las madres que le dijeron a la niña, mira lo que está pasando con la mamá y la amiga tuya, porque son del otro bando. Porque son del otro bando Diablo, político. coño, es dura la cosa, mi hermano. Entonces, están poniendo a sufrir a gente Exacto. de manera impiadosa y
y con absoluta ¿cómo diría yo? Con absoluta impunidad. Como decía... Con absoluta impunidad. Entonces, es eso lo que ustedes me están haciendo y yo tengo el poder. Eso es lo que ustedes están haciendo desde el ejercicio de la libertad y yo tengo el poder. Ya hay libertinaje. Entonces, ahí donde ahí cae, los Trump, los Milei, los Meloni, los Bukele y demás hierbas. De ahí que surgen ese tipo del abuso en el uso del liberalismo, de la libertad. Aquí en República Dominicana se está produciendo eso en las redes sociales, que han sido asaltadas por lo peor de la sociedad, por lo peor, con las peores pasiones, con los peores instintos, con los peores objetivos y en la búsqueda desenfrenada de un dinero, con los peores métodos. Esa es una verdad que hay que enfrentarla y que nosotros tenemos que, desde estos espacios de reflexión, que crear conciencia sobre ello. Porque si no, volveremos, como dice Héctor Guerrero, al viejo oeste. Bueno, es que se necesitan par de duelos, ¿eh? No, papá. Oye, me te lo estoy diciendo como psiquiatra social. Aquí se necesitan par de duelos en medio de ¿dónde hay? De la Winston Churchill. Winston Churchill con Gustavo Mejía Ricard. Atención, fulano de tal. Nos vamos a matar como dos perros con dos pistolas y vamos a poner un árbitro. Que la cámara lleguen, que las redes estén ahí y vamos a crear, pero vamos a matarnos entre tú y yo porque ya no se aguanta esto. Mira, esas son las estructuras de análisis que hace Eric Fromm en El miedo a la libertad. Y justamente tú lo dijiste, es que cuando tú vas por un carril, tú tienes que frenar. Esto es hegeliano. La teleología de la historia, o sea, lo que es la teleología, oye, no puede avanzar tan rápido porque los criterios del hombre se le quedan atrás. La nueva tecnología está dejando muy atrás la moral y la ética. Sí. Entonces llega un momento en que el hombre tiene que decir, no, pero vamos a frenar esta vaina, ven, vamos a agarrar esto, vamos a echar para atrás, espérate. Está bien, las redes sí, está bien que sí, pero no. Entonces, estamos en un momento donde el ejemplo que está viviendo en carne propia, ya ni en carne, Farideh lo está viviendo en alma propia. Eso no es de que pero que yo es en alma me imagino propia. lo que tiene que estar sufriendo esa muchacha. Es que hasta los enemigos maduros del plano político, que la atacan políticamente, dicen, hoy sí me pasa a mí. Hasta ahí no. Hasta ahí no, espérate. Hasta ahí no. Pero que, no. Entonces, estamos llegando a un momento donde ese ejemplo es el tema vital de por qué nosotros hablamos de este tema hoy. Porque que nosotros venimos observando esta situación. Claro. Y sabemos que vamos a llegar. Y este no es el último. Pero por eso nosotros no es el último. Por eso en gran medida nosotros nos replegamos los tres. Ricardo Nieves, tú y yo nos replegamos a este tipo de programas. O sea, pues nosotros podemos estar en 1000 programas de otro tipo. Como tú decías, tú pudiste haber sido una de las 12 bocinas de hace 20 años. Pues claro. Pero nos replegamos. Ahora, como quiera, tú hubieras comprado la misma camisita que tú tienes hoy. No, hombre, oye. ¿Te la regalaron? Me la regalan. Ya. Oye, yo he gastado más de $1 millón y pico de dólares. No lo digas. Y no me ha hecho falta dinero para tratarme. Sin ser bocina. Sin ser bocina. $1 millón y pico de dólares yo he gastado. Y sin ser bocina. Y digo en 7 años, porque en 7 años. La gente, para que la gente no diga después. Para que la gente no diga. En 7 años. Estamos replegados a este tipo de programas. Pero no hemos replegado. ¿Son necesarios estos programas? Porque lo necesario es que nadie se dedica a esto. No. Se dedicaban como en una ocasión Andrés Le Mateo, Tony Raful, por cierto, el padre de Farideh, y Pedro Pey. Y antes se dedicaba... Sobre el tapete estaba Enerio. Con este hombre Federico Enrique Graterol. Enrique Graterol.
este amigo de la Diálogo. imprenta, Y uno que era de José Israel Cuello. José Israel Cuello. Dawager. Da- Y el otro era que murió. ¿Cómo era el otro? sí, Uno periodista, Sí, es el periodista. Me fue el nombre de él ahora mismo. el que era esposo Pero de- son espacios que hay que mantener. que hay que mantenerlo de reflexión para que de alguna manera iluminen el camino que debe, el deber ser, Ah. que debe transitar la sociedad. Gracias, llegaste al deber ser. Oye, otra que vez, debe, sin darte cuenta. que debe transitar la sociedad, porque si se deja a la sociedad a expensa de los instintos más básicos, basic instinct, Basic Instinct. instinct, de Esa los es una instintos. película de Michael Douglas y esta muchacha. Charlton. No. No. Sharon Stone, no. Sí. ¿Esa fue la de Sharon Stone o fue? Sí, esa, Sí, ese mismo es. sí. No. Esa fue con que la mujer era Ay. borderline, la famosa Glenn Close. Yo Creo no que era sé con nada. Glenn Close. Yo no sé nada de eso. Ahora no me acuerdo. Bueno, No lo llegamos van a al corregir. final, señores. Llegamos al final. Al final de la infoxicación Infoxicación. social. Al final de la infoxicación social. En el que la sociedad en que estamos viviendo tiene una particular pasión por la ignorancia y por ser instrumento de los fake news. Ya.